Bueno, muy bien. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por su presencia, por su providencia. Es una enorme responsabilidad y un enorme honor, una vez más, seguir construyendo reino, estableciendo ciudadanía de reino. Venimos ya de un tiempo, bueno, donde tuvimos oportunidad de compartir, a título muy personal, debo decir que tuvimos un compartir muy gratificante. A título personal fue enormemente gratificante hacerlo, llevarlo adelante. Y, y bueno, yo entiendo que muchas veces los predicadores de turno a veces no hacemos el énfasis que creo yo que, o el foco en un elemento no menor que creo yo que todos los predicadores a la hora de ejercer esa responsabilidad nos enfrentamos a dos enormes desafíos. Uno de ellos es bueno, la construcción propiamente, el establecer de una manera clara los objetivos y el de transicionar y el de trabajar, dando los pasos necesarios para poder llevar a término aquello para lo cual el cielo nos convocó, el Eterno nos convocó, y eso implica poner en las puertas de la revelación el pueblo de Dios para que pueda abrevar de esa revelación y para que pueda nutrirse. Y ese nutrirse es muy significativo, porque ese nutrirse implica, ¿verdad? El tener que hacer las correcciones, los recalculando necesarios para poder estar en el lugar correcto, a la hora señalada, para de esa manera poder ser nutrido de lo suficiente y prepararnos para lo que viene después. La vida es una maravillosa maratón y el cielo nos va nutriendo cada tanto. Y decíamos que uno de los más maravillosos desafíos a los que uno se enfrenta cada vez que tiene esta maravillosa responsabilidad tiene que ver con la de una construcción, una construcción homielética, ¿verdad? Ir perfeccionando una claridad a la hora de bueno, poner sobre la mesa el plato que el cielo ha establecido. Y la segunda, no menor, yo asumo que no menor, es la de aceptar y la de entender con enorme algarabía cómo nosotros somos protagonistas de primera fila de esa revelación, porque claramente las palabras que uno comparte de manera inequívoca, uno tiene que decir y aceptar que buena parte de ese mensaje está íntimamente ligado con la vivencia que nosotros estamos teniendo, con las situaciones que estamos viviendo, con el lugar al que Dios nos quiere llevar. Y eso a veces, bueno, nos confronta porque entiendo que muchas veces nosotros somos el resultado de una generación de predicadores que siempre hablaban en tercera persona y que pocas veces se asinceraban. Una falta para mí importante de empatía para con el pueblo de Dios, eh, y, y eso de alguna manera creo que fue generando una suerte de distancia, fue creando una magna figura, eh, eh, fue creando en el colectivo la concepción de un líder sacrosanto, de una poco menos que deidad, en donde era el que recibía el mensaje de Dios y nosotros
viles pecadores, recibíamos la dirección del Eterno. Qué bueno y qué lindo es decir, el cielo me habló, el cielo me desnudó, el cielo me confrontó y fui partícipe no solamente de un mensaje para, para el pueblo del Eterno, entendiendo que ese pueblo del Eterno también me involucra a mí, también me hace a mí. Por lo tanto, el maravilloso desafío también personal de aceptar de que cada uno de los mensajes son un mensaje en primera persona. Y a partir de esa correcta recepción, a partir de el absorber de una manera eficaz, cuando uno es noble en esa concepción intelectual y es permeado por la palabra y es nutrido por esa palabra, es impregnado de esa savia divina, bueno, cuando esas condiciones comienzan a gestarse en nosotros, bueno, nuestra vida se transforma en un maravilloso caldo de cultivo para que después sea el Ruaj de Dios el que siga usando, ¿verdad?, la copa de nuestra vida como un elemento para seguir sirviendo, para que el vino de Dios se siga sirviendo. Y a veces uno se encuentra con espacios de revelación, con conceptos, con figuras, con ejemplos, con una cantidad de elementos que a priori y en una primera instancia no formaban parte de ninguna manera y en ningún momento de lo que uno en principio había establecido. Y es que cuando, cuando uno se deja permear, cuando uno es sensible, cuando uno no resiste al Espíritu de Dios, bueno, definitivamente es el Ruaj el que transiciona no solamente a través de nosotros, sino primeramente en nosotros, y nos va llevando a nosotros a bogar mar adentro y a poder descubrir toda una línea de pensamiento, una idea, conceptos absolutamente maravillosos que, vuelvo a insistir, nos desafían. Y es que todo crecimiento siempre implica una medida de desafío y muchas veces una concepción de confrontación que, que nos obliga a crecer. Definitivamente los espacios que el Eterno está permitiendo para con cada uno de nosotros son espacios que van a requerir de nosotros una honestidad intelectual. Debe de generar una resiliencia, una sensibilidad, un conocimiento, una inversión. Me gusta mucho cómo la riqueza que tiene la Biblia es maravillosa. Y decíamos hoy cómo las propias escrituras y la necesidad de entender los distintos contextos en la cual no solamente fue escrita, sino que también fue permeado, ¿verdad?, por una cultura muy distinta de la nuestra en muchos aspectos, y las escrituras están llenas de hebraísmos, ¿verdad?, que es una expresión, es una imagen que lo que intenta es de una manera coloquial, amena, a veces menos ofensiva, dice algo que, bueno, intenta decir algo de una manera, amable, a veces. Y cuando la escritura dice que Adán conoció a su mujer, ese conocer es el resultado de una intimidad. Ahora, cuando vos entras a analizar propiamente la palabra que se utiliza, ¿no?, y las distintas acepciones en función del contexto en el cual es utilizado, hay cierto consenso en asumir que ese hebraísmo, esa palabra, tiene que ver con la de intimar.
Pero esa intimidad va más allá de lo sexual, trasciende lo sexual. Por lo tanto, cuando dice que Adán conoció a su mujer, no solamente intimó sexualmente, no solamente tuvo relaciones, sino que tuvo una intimidad en su máxima expresión. Y la iglesia necesita adentrarse en esas profundidades, en ese nivel de sensibilidad, en ese nivel de intimidad. Dios quiere que nosotros podamos conocerlo a Él, poder intimar con Él, para de esa manera poder abrevar de la fuente correcta. Así que entiendo, venimos de un ciclo de charlas en lo personal absolutamente fascinante, muy agradecido al Señor en ese ciclo de 5 charlas que denominamos José Potifar y una túnica repleta de autoridad. Y hoy nos embarcamos en otra misión divina, nos dejamos embarazar por Dios y pujamos para poder parir lo que el cielo, asumimos, está queriendo parir en cada uno de nosotros. Es una virtud mayor, es una capacidad distinta, es un nivel de sanidad, de santidad. El cielo está convocando a sus hombres, a sus mujeres, a poder ser, y siempre utilizamos el mismo concepto, y no es casual, y tiene que ver con la de ser protagonistas de la historia, en un mundo, en una sociedad que intenta disfrazarnos del disfraz de turno, intenta imponernos las reglas del juego. Para comenzar, de alguna manera, si yo tuviera que ubicar, señalar algún relato profético que defina de la mejor manera este presente, bueno, lo que viene a mi corazón es, bueno, ese momento en donde los filisteos deciden una vez más confrontar al ejército de Israel, al ejército del pueblo de Dios, comandado por su primer rey. Estamos hablando de Saúl. Es en una de esas confrontaciones, en uno de esos tiempos bélicos, que desnuda la condición espiritual, que desnuda la capacidad de gobernanza, que desnuda la espiritualidad, el compromiso, que de alguna manera y de todas maneras deja en clara evidencia cómo se estaba conduciendo, cómo se estaba comportando el pueblo de Dios. Y buena parte de las cosas que sucedieron en aquel entonces y que suceden hoy, tiempo presente, son el resultado, muchas de ellas, de contrapartidas como consecuencia de acciones divinas, y en ese intentar interceptar el mensaje de Dios, a sabiendas de que el mensaje va a empoderar al receptor del mensaje, y esos somos nosotros. No solamente somos receptores del mensaje, sino que somos mensajeros. Somos una suerte de malaj, somos una suerte de enviados. Por eso hablamos de unción apostólica, ¿verdad? No porque uno esté haciendo un llamado encendido a que todos seamos apóstoles. Es una jerarquía. Entiendo de que es un ministerio, pero también entiendo de que es una unción. Y yo creo que la iglesia se ha confundido y ha hecho, en esa necesidad
Voy a utilizar un concepto que puede llegar a ser poco feliz, pero yo creo que lamentablemente los hombres y mujeres de Dios, varios de ellos, han sido permeados por figuras faraónicas y han desarrollado una necesidad de poder que roza con la avaricia, que roza con lo indecoroso, que roza con lo inmoral, no porque necesariamente, hayan eh, adulterado desde el punto de vista sexual, sino porque han adulterado en sus convicciones, usando una frase, se dice que es una frase artiguista, ¿verdad? No vender el rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. Y yo entiendo que, lamentablemente hombres y mujeres de Dios han vendido el rico patrimonio del cual fueron portadores, porque Dios en su infinita gracia los hizo receptores de una bondad, de una capacidad, de una virtud, de dones, talentos, que, a veces cuando una persona comienza a destacar y sobresalir y se encuentra con que tiene una virtud, a veces me da la triste sensación de que, lejos de entender de que esa virtud es para beneficio de los demás, creo que hacemos un énfasis demasiado importante en sacarle provecho a esa virtud, pero eso sí, beneficiarnos primeramente nosotros. Y es que es una enorme responsabilidad la conducción, porque de repente cuando comenzás a tener una reputación, cuando comienzan a llamarte por un nivel de responsabilidad que implica también una jerarquía, cuando comienzan a decirte señor, cuando comienzan a decirte pastor, cuando comienzan a decirte pastora, cuando comienzan a decirte o a llamarte por la responsabilidad y también por la jerarquía, yo creo que a veces sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta, quiero creer, nuestro corazón se va endureciendo, y muy lentamente el fin va justificando cualquier medio. Y tristemente, en paralelo, ese fin comienza a dejar de ser aquello para lo cual Dios me ha creado, para transformarse en aquello para lo cual yo voy a ser recordado. Recordarán ustedes cuando narran las escrituras en el libro de Génesis, cuando Nimrod y buena parte de su generación, por miedo a ser dispersados, ser destruidos, ellos fueron contemporáneos del diluvio. Te dirá, pero no se murieron todos. Bueno, no se murieron todos, pero no es ese el tema que nos convoca, no pasa por allí, sino que los convoca es un tema muy, muy diferente. Pero en aquel entonces, Nimrod y sus coterráneos, en esa necesidad de permanecer, de intentar doblarle la mano a Dios, en esa necesidad cuasi divina de pretender prevalecer ante Dios, deciden formar ciudades, atrincherarse, resguardarse y a partir de allí construir, ¿verdad?, la Torre de Babel, en esa necesidad de intentar igualar a Dios, intentar torcerle la mano a Dios e intentar parecerse a Dios. Y por lo tanto, a veces tengo yo la sensación de que el liderazgo necesita ser pasado por el tamiz del espíritu y con absoluta honestidad intelectual entender que nuestra gran comisión pasa por entender lo que el cielo quiere decir y ser interlocutores válidos, sin que el reconocimiento que eso pueda llegar a significar sea para nosotros, motivo de engrandecimiento, porque a veces sin darnos cuenta, sin darnos mayormente cuenta, quiero creer, caemos en el error de pensar de que somos seres insustituibles, de que somos seres inigualables, y
de manera inconsciente, insistimos, vamos poniendo un ladrillo arriba de otro y arriba de otro y arriba de otro. Y cuando nos queremos acordar estamos en una altura en la que le agarramos mucho gusto y de la que no queremos descender. Una altura que nos seduce a mirar a los demás por arriba del hombro, que nos lleva a mirar hacia abajo como si fuéramos nosotros una deidad, y el cielo nos guarde de esa, de esa condición, porque, porque definitivamente va a ser el día en la que estemos confinados al fracaso. Pero decíamos que si nosotros tuviéramos que identificar un mojón en la historia, o un mojón bíblico que de alguna manera eh, uno pueda llegarse a sentir identificado respecto del tiempo presente, y por lo tanto ser un hecho profético, tiene mucho que ver con, bueno, la historia de ese paladín, de ese filisteo incircunciso, que en determinado momento intentó intimidar, ¿no? Y vaya si hemos tenido pruebas en cuanto a, bueno, en esta suerte de laboratorios eh, psicosociales eh, a los que estamos asistiendo. Vaya si estamos siendo puestos en una suerte de laboratorio social. Y bueno, yo no quiero sonar un conspiranoide, pero tampoco quiero pecar de ingenuo. Y como no creo pecar de ingenuo, debo de entender de que hay algunos escenarios a los que el planeta Tierra se ha visto sometido a algunos escenarios de laboratorio en donde, bueno, la humanidad se ha tenido que enfrentar algunas pandemias, algunos eventos tal vez más de tipo local, eh, que han tergiversado el normal funcionamiento de una comunidad, de nuestro diario vivir. Pero convengamos en que tuvimos hace relativamente poco tiempo una suerte de experimento en donde definitivamente el miedo fue el factor que llevó a masificar la única solución. Bueno, en realidad había dos soluciones, ¿no? O dos opciones. Pero la enorme mayoría de, de nosotros fuimos expuestos a sí y solo sí dos únicas opciones, y era la de ser vacunado o no ser vacunado. Y el elemento fundamental para poder incidir a la hora de tomar decisiones fue lisa y llanamente el miedo. Se intentó somatizar a una suerte de pánico al mundo para de esa manera, bueno, inmunizar, ¿verdad?, a la población, y de esa manera, léanlo entre comillas, ¿no?, para de esa manera poder, bueno, generar anticuerpos que sean más efectivos a la hora de resistir el virus. Esa es la versión oficial, obviamente. Y cuando, vuelvo a insistir, cuando yo repaso ese escenario, vaya si este paladín, este filisteo incircunciso, fue alguien que impregnó mucho temor. De hecho, Saúl y todo el ejército estaban paralizados de miedo, estaban aterrados. Y vuelvo a insistir, hace no muchos años el mundo asistió a un evento escatológico, a un experimento, a una situación en donde, bueno, el gran combustible para poder establecer pseudo soluciones fue el temor.
E insistimos, vaya así en la vida de Saúl, de Israel, del pueblo de Dios en aquel entonces. El miedo fue un elemento fundamental que utilizó este filisteo incircunciso, este paladín, para paralizar al mundo entero. No me molesta que paralice el mundo entero, en el sentido de no me llama la atención. Lo que sí, de alguna manera, me sigue generando cierta resistencia es que el pueblo de Dios se paralice ante, ante ese mecanismo, porque siempre insistimos en que la iglesia es el último reservorio moral y es el único antídoto, la única vacuna que tiene todos los anticuerpos necesarios para poder sanar a la sociedad. Tristemente, aquello de divide y reinarás ha sido algo de lo que también los líderes de turno hemos recogido. Vaya si hemos abrevado de la cultura del mundo, y vaya si hemos recogido y hemos llevado a la práctica algunas premisas que han sido estrategias de guerra, y es que estamos en una condición absolutamente beligerante. Vaya si la iglesia y el liderazgo ha abrevado de esa máxima de divide y reinarás, ¿no? Haciendo un llamado público a la unidad, pero en la intimidad de las congregaciones haciendo un llamado a la chacrita, un llamado a vivir en una condición y bajo un sistema de gobierno de aldea y no de reino, lo cual deja en evidencia una enorme hipocresía, una falta de sanidad y de santidad. Y uno de los estandartes que los líderes de turno utilizaban para sostener esa paradoja, porque no deja de ser paradójico, de gritar para la tribuna unidad y unidad, pero de repente cuando tocaba juntarse es no te juntes, no te vayas, por miedo a que encuentres o hagas empatía con otro líder y resulta que te termine yendo. Entonces me genera una enorme paradoja ese tipo de formas de conducción. Pero decíamos que una de esos estandartes tiene uno de esos estandartes es, bueno, acá es el lugar en donde se predica la sana doctrina, ¿no? Y vas a otro lugar y bueno, no, y acá es en donde se predica la sana doctrina. Y de repente vas a otro lugar y te dicen exactamente lo mismo. Entonces uno a veces se pregunta, bueno, pero ¿cuántas sanas doctrinas hay? Porque digo, a primera vista somos todos distintos, y todos somos portadores de la última Coca-Cola del desierto, y somos los únicos que manifestamos la sana doctrina. Y no hemos entendido de que tal concepto, cuando uno de alguna manera comienza a involucrarse con lo que tiene que ver con las escrituras, y las escrituras son muy difíciles de entender si uno no tiene un contexto general de dónde fueron escritas, por quiénes fueron escritas, la cultura, el contexto social, cultural, geográfico, lingüístico, donde todo se desarrolló, donde todo se generó. Es algo tan obvio como ir a una cultura como culturas orientales, que son a veces bastante distintas de nuestras culturas occidentales, y parece una enorme obviedad, porque creo que cualquiera de nosotros, si fuera, por ejemplo, ¿no?, a un país de un habla
distinta de la que bueno, profesamos nosotros, de la que manifestamos nosotros. Cualquiera debería de entender. Bueno, hoy hay millones de aplicaciones y toda una serie de herramientas y artefactos y de electrónica y electrotecnia al servicio al servicio de ese tipo de funciones y herramientas, pero no necesito decir que si uno se va a otro lugar del planeta en donde se habla un lenguaje distinto, bueno, hay un mínimo conocimiento de que yo no voy a hablar el mismo idioma, por lo tanto debo por lo menos de tener un mínimo de entendimiento del lugar al que voy y del lenguaje que se habla en ese lugar. Ahora, eso que es tan obvio, ¿no? que es tan presente, ¿no? No necesito remontarme 2000 años atrás para entender de que si yo voy a Francia tengo que aprender francés. Si yo voy a Australia tengo que aprender inglés. Bueno, ni que hablar si voy a Inglaterra, ¿no? Si yo voy a China, bueno, voy a tener que aprender mandarín bueno, no sé, los lenguajes que se manifiesten. China es un continente prácticamente, ¿no? Y bueno, y así como es un lugar tan grande que así como a nivel hispanoamericano, si bien buena parte del continente se habla español, bueno, vieron que hay un español mexicano, y un español argentino, y un español colombiano, y un español uruguayo, ¿no? Uno se encuentra con eso fundamentalmente cuando de computación se trata. Entonces, hay elementos que son muy comunes, son casi vulgares, no por ser peyorativo, sino por ser absolutamente trillado y por ser absolutamente básico. Sin embargo, cuando nosotros leemos las Escrituras, bueno, no tomamos conciencia de que buena parte, fundamentalmente, claramente el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, está lleno de hebraísmos. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido escrito en hebreo, ha sido concebido en una cultura muy distinta de la nuestra, en un tiempo muy distinto del nuestro, con una mentalidad distinta de la nuestra, con un lenguaje, una cultura, una filosofía absolutamente distinta a la nuestra, y es inviable poder leer a secas las Escrituras sin entender de que hay todo un contexto detrás que es absolutamente necesario, por lo menos tener herramientas básicas y elementales para poder estar a la altura y no terminar haciendo una doctrina que no es necesariamente la correcta. Pero quiero volver sobre el concepto de la doctrina correcta. Muchas veces el liderazgo no toma conciencia de que tal concepto no es considerado por los judíos como tal, sino que acá vemos un cambio cultural maravilloso que creo que refleja de muy buena manera uno de los tantos cambios que uno tiene que hacer a la hora de poder asociarse y familiarizarse con los distintos conceptos que van surgiendo a la hora que uno va leyendo y uno se va familiarizando con la Escritura. Y es que tal concepto como el de la cultura correcta, la sana doctrina, no existe, sino que para los judíos lo que existe es la doctrina que sana. Entonces, cuando uno se encuentra con conceptos de esta naturaleza, se da cuenta de que no hay una sana doctrina, de que yo no soy portador de la sana doctrina, de que tal concepto no existe, sino que la sola predicación de la palabra, de la manera correcta, en el contexto correcto, por medio de la voz profética del Espíritu Santo, nos va a llevar a provocar en nuestras sociedades una sanidad en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la vida. Y buena parte de las enfermedades que hoy padecemos a nivel social, a nivel cultural, vivimos sociedades muy patológicas, con enfermedades casi que endémicas, racismos,
siguen habiendo, hay una enorme brecha que se viene gestando a partir del, tan mentado patriarcado, del machismo, del feminismo. Estamos asistiendo a una batalla cultural de que, yo vuelvo a insistir, la iglesia necesita ser protagonista y protagonista de primera fila. La iglesia necesita ser hacedora y necesitas hacedora de cambios, necesita ser un interlocutor válido para con la gente, para con el común denominador de la gente. La iglesia necesita ser impactada por la palabra de Dios, ser permeado por el Espíritu de Dios, ser forjados en el fuego de su presencia, para de esa manera poder inocular, ¿verdad?, a esta sociedad de la sanidad correcta, del anticuerpo necesario, porque yo insisto, necesitamos entender cuál es nuestra responsabilidad a nivel mundial. Usted dirá, pero varón, pero usted lo miran dos personas y lo hacen por un exceso de misericordia. Y yo digo que no me importa, porque buena parte de las cosas que uno exterioriza desde esta plataforma, uno también lo manifiesta en su diario vivir, en los rincones más cotidianos de la vida, y a cada persona que Dios me va poniendo al lado, uno seguramente de otra manera, probablemente de una muy distinta, pero uno desde su condición y posición espiritual siempre termina inoculando, siempre termina impactando, siempre termina compartiendo verdades eternas en función de lo que Dios nos va diciendo y de aquello de lo que Dios nos va nutriendo, claro, trasladado de una manera distinta, porque probablemente muchas de esas personas no sean partícipes de nuestra fe, sino a veces todo lo contrario, pero tampoco es motivo suficiente como para que uno no impacte a partir de su propia experiencia y de esa manera termine influenciando en la medida de lo que uno puede aquellos a los que Dios permite tener a nuestro lado. Por eso insistimos, le damos gracias al Señor por esta maravillosa responsabilidad, por esta virtud que Dios nos ha dado y por este nuevo desafío que tiene que ver con, la de derribar estos filisteos incircuncisos que de manera intimidante nos gritan mañana, tarde y noche, intentando que nosotros respondamos como Él quiere que nosotros respondamos, porque ese es el segundo gran condicional que a mí me hace pensar de que estamos viviendo proféticamente a nivel mundial un escenario muy, muy similar al que le tocó vivir a Saúl, al pueblo de Dios y naturalmente a Goliat y obviamente a la figura de David, figuras relevantes en todo este contexto en donde Goliat, tipo del mundo, tipo del gobierno mundial, intenta decirle al pueblo de Dios cómo deben de pelear la buena batalla. Ustedes recordarán que Goliat le dice, denme un hombre que pelee contra mí. Por supuesto que esto tiene varias aristas y tiene varias explicaciones, pero una muy concreta y muy obvia, muy básica y por lo tanto súper importante es entender de que el mundo está intentando llevarnos a los ponchazos para que nosotros respondamos conforme al mundo quiere que nosotros respondamos. Este filisteo incircunciso intentó imponerle a Saúl, claro, primero lo aterrorizó, y es que primero tiene que venir el impacto del miedo, y claro, bajo el impacto del miedo uno se somete al miedo a veces, y cuando uno se somete a ese diseño infernal, uno termina accediendo a todo tipo de vejaciones, a todo tipo de formas y de figuras que el propio enemigo nos propone. Y es que uno no puede entender cómo responde de esa manera, ¿no? Tiene mucho que ver con
con aquello que decía Pablo en Romanos, ¿no? No hago lo que yo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y es la naturaleza caída cuando encuentra lugar en nosotros. Bueno, es esa misma naturaleza caída la que nos permea y nos va conduciendo a accionar de una manera que no queremos, pero que lo terminamos haciendo. Por eso la necesidad de reivindicar el único nombre digno de ser reivindicado, de ser entronado, que es el nombre de Jesús y su sacrificio en el madero por amor de nosotros, para que nosotros hoy estemos sentados en lugares celestiales, para que nosotros hoy tengamos una casa. Cristo dijo, muchachos, me voy, bueno, no dijo muchachos, ¿verdad? Pero le dice, bueno, miren, yo me voy al cielo a hacer casa para ustedes. Y definitivamente me hace mucho acuerdo a cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios. Y dice que el Señor lo pone sobre una roca. Lo pone sobre una roca, ¿no? Dice, esta es la roca, que tiene mucho que ver con cuando estaba Cristo hablando con Pedro, que es el argumento que usan nuestros primos los católicos, ¿no? Para decir que Pedro es el padre de la iglesia, ¿no? El primer gran apóstol de la iglesia, cuando en realidad no fue eso lo que Cristo dijo. Esta es la roca, punto, sobre la cual yo edificaré mi iglesia, pero la roca es Él. No estaba hablando de Pedro, nunca habló de Pedro. Y en ese contexto, en donde Moisés pide ver la gloria de Dios, dice que lo pone sobre la roca, sobre esa roca. ¿Quién es la roca? La roca vuelve a ser Cristo. Lo que está pasando en ese contexto profético es que para poder ver la gloria de Dios, y ya me estoy spoileando de alguna manera, pero a mí me encantan estas cosas. Cuando el Padre pone a Moisés sobre Cristo, sobre la roca, punto. Lo mismo que le pasó a Pedro, solo que Pedro no sé si Pedro no lo entendió, me parece que no lo entendieron nuestros primos los católicos. La roca es Cristo. El Padre pone a Moisés sobre la roca, Cristo, pero después dice que lo pone en una hendidura de la peña. Dice que Cristo en algún momento le dice a los discípulos, muchachos, mire, me voy porque tengo que hacer casa para con ustedes. Esos tipos de una hendidura en la peña, un lugar en Cristo. Este ciclo de charlas se llama Vestidos de la Gloria de Dios. Yo quiero invitarte, quiero convidarte a que nos acompañes en esto que fue, como hacemos normalmente, una primer gran y enorme introducción, debo reconocerlo, pero no sin antes ir manejando algunos conceptos que nos van a acompañar a lo largo de todo este ciclo, que insistimos, creo que proféticamente tiene mucho que ver con el maravilloso desafío, intimidante por supuesto, vaya si lo es, muy intimidante, en donde los filisteos incircuncisos están intentando imponernos la manera en que nosotros debemos de pelear la buena batalla, y lo hacen de una manera inmoral, y lo hacen de una manera violenta, pero fundamentado en una primer gran herramienta que es el temor. Las grandes estrategias de este siglo han sido fundamentadas en el temor. Y luego de que uno le abre las puertas al temor, definitivamente uno termina accediendo y el enemigo accesando a que nosotros respondamos de la manera que él quiere. Lo mismo pasó con un evento que vivimos hace algunos años atrás, en donde nos manipularon de una manera, a través de una ingeniería social maquiavélica, para de esa manera responder como ellos querían, y eso era inocularnos, y vayas a ver todas las porquerías que tenía esa pseudo solución. El enemigo intenta decirte cómo pelear. Goliat no solamente le insinuó, tuvo la osadía, sí,
El sistema mundo tiene la osadía, el sistema mundo es osado, el que no es osado es la iglesia. La que no es osada es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia, pero ¿por qué la iglesia no es osada? Porque a la iglesia le gusta vivir en un hipócrita anonimato, en un mentiroso anonimato, en un equivocado anonimato. Porque la iglesia necesita romper esa condición de anónimo para transformarse en protagonistas de turno y de esa manera ser y funcionar como protagonistas de la historia e inocular a esta sociedad llena de miedo, llenos de pseudo soluciones, munida de pseudo vacunas que intentan de una y mil maneras llevarnos o intentar llevarnos a que respondamos como ella quiere. Nosotros no podemos ser como Saúl, hombres pusilánimes, medrosos, cobardes, embriagados de temor, embargados por el temor. Porque si lo hacemos, vamos a correr el serio riesgo de abrirle puertas al enemigo para terminar respondiendo no como yo quiero, sino haciendo el mal que yo no quiero hacer. De ninguna manera el enemigo nos puede decir cómo pelear. De ninguna manera el enemigo nos va a dictar a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. El enemigo nos quiere ver desnudos, nos quiere avergonzar y nos quiere dividir. Y la solución que entiendo y asumo, el cielo establecido para nosotros, es salir de esa condición de desnudez en la que hoy nos encontramos, para poder estar vestidos para la ocasión. Y la ocasión requiere de que su iglesia, la amada, esté vestida de la gloria de Dios. Quiero pedirte que me acompañes a abogar mar adentro juntos y poder descubrir de la misma manera, vos y yo, cómo vestirnos de la gloria de Dios. Te mando un muy afectuoso saludo. Te amo mucho en el amor de mi Señor Jesucristo. Te bendigo, amada iglesia, en esta primera y extensa introducción, en este nuevo ciclo de charlas que hemos denominado Vestidos de la Gloria de Dios. Un fraterno abrazo, mi amada iglesia. Shalom, shalom.